la magnitud y duración de la contaminación, pues hablamos de aguda o crónica, y la influencia de factores coadyuvantes, diabéticos, renales crónicos, paciente canceroso. Las peritonitis por causas poco frecuentes. Vamos a ver la peritonitis secundaria, procedimientos quirúrgicos, ¿cuáles? Cálculos olvidados, oblitos, compresas, peritonitis urinosa, peritonitis biliar secundaria a la extracción del tubo de Kerr. Por eso, chicos, me imagino que el año pasado en cirugía 2 han visto, por eso creo que esto va a ser un repaso, un recordatorio para ustedes. El tubo de Kerr hay que dejarlo por lo menos 3 semanas para que formen un trayecto fistuloso. ¿Qué es un trayecto fistuloso? Que es el orificio por donde el tubo de Kerr entró en la piel, pasó el peritoneo y llegó hasta la vía biliar. Es como el camino de un turiro, digamos. ¿Qué pasa cuando usted le rompe el camino turiro? Empieza a disparar para todos lados. Entonces, este trayecto fistuloso que deja el tubo de Kerr se rompe si se lo saca antes. Y esa bilis, ¿dónde va a caer? Al peritoneo, va a producir la peritonitis biliar. En cambio, si usted lo deja 3 semanas, un mes, ese tubo de Kerr va a formarse el trayecto fistuloso. Y cuando usted le saque el Kerr, por lo menos 24 horas va a salir un poco de bilis por ese trayecto hacia la piel. Y después se cierra espontáneamente. Otra peritonitis secundaria, procedimientos percutáneos. Percutáneo significa punción a través de la piel, llegar a un foco, un absceso pancreático, un quiste pancreático, una PTCD para drenar la vía biliar intrahepática cuando hay un cáncer de vía biliar, por ejemplo. Entonces, peritonitis biliar como complicación de la colecistectomía o del drenaje biliar percutáneo, peritonitis como complicación de las gastrostomías o secostomías percutáneas. Secostomía significa dejar un drenaje por el mismo orificio donde estaba el apéndice, que uno lo saca y le deja a veces una sonda Foley y por ahí sale el contenido intestinal cuando el ciego está demasiado inflamado y no se puede hacer una jareta. Estos drenajes, la colecistostomía, por ejemplo, cuando usted no ve el hilo biliar, no es visible o es riesgoso buscar la vía biliar, el hilo biliar, entonces mejor dejar una sondita y exteriorizarlo por la piel. Y cuando pase unos 2 meses ya el cuadro inflamatorio va a desaparecer y usted puede entrar y operar la vesícula. Por eso, en cirugía 2, me imagino que han hecho una yeyunostomía tipo Witzel, una gastrostomía tipo Stan para alimentar a los pacientes. Que estructura. Los puntos no vamos a hacer tendones porque nunca lo vamos a hacer nosotros, ustedes nunca lo van a hacer el internado. Pero un punto capitón tal vez sí lo van a hacer. Un punto intradérmico lo van a hacer. Lo van a hacer. Entonces, esas 4 o 5 cositas me gustaría hacer. Y puedan tener tiempo ustedes, porque yo sé que están entrando a época muy cruda de examen. Pero de verdad que una tarde me gustaría en cada grupo, una semanita, hacer algo de eso. Iatrogenia secundaria, procedimientos endoscópicos o radiológicos. Perforación duodenal por una endoscopia digestiva alta. Peritonitis en pacientes con SIDA, los citomegalovirus, o el cáncer que puede perforarse.
Peritonitis en pacientes sin antecedentes se presenta en pacientes que consultan a una emergencia por dolor abdominal y uno entra con un diagnóstico que uno cree que es frecuente. Por ejemplo, el paciente viene con dolor en fosa ilíaca derecha y lo primero que uno piensa es apendicitis y entra con el diagnóstico de apendicitis, sin embargo se encuentra con otra patología, como es el divertículo de Meckel. El diagnóstico del divertículo de Meckel es intraoperatorio. No existe un diagnóstico, ni radiológico, ni imagenológico. No existe ecografía, nada que nos pueda determinar, ni siquiera la tomografía. Pero el dolor, el examen clínico nos va a determinar que es un paciente con un abdomen agudo. Y lo más probable es que sea divertículo o que sea apendicitis, sin embargo uno encuentra esto. A eso se llama peritonitis en pacientes sin antecedentes. Y la terciaria es de observación poco frecuente en centros de mediana o de baja complejidad. ¿Por qué dice mediana o baja? Porque son pacientes que llegan, o sea, donde hay médicos que no tienen la experiencia necesaria para hacer diagnóstico clínico de alguna patología. No se lo encuentra, no se lo diagnostica, no se le pide ni siquiera laboratorio, entonces pasa desapercibida. Una vez producida la invasión bacteriana a la cavidad peritoneal, se ponen en juego 3 mecanismos principales para eliminar gérmenes: los linfáticos peritoneales, los macrófagos de la cavidad, la afluencia de los neutrófilos como respuesta a un proceso inflamatorio, un mecanismo de defensa. Entonces, estas son las 3 defensas que primero tiene el organismo: los linfáticos, los macrófagos y los neutrófilos. Los linfáticos peritoneales y los macrófagos constituyen la primera línea de defensa en la cavidad peritoneal. Miren ustedes un ejemplo clásico, común, vulgar. Si usted tiene una herida infectada, un uñero infectado, micosis en los dedos, ¿qué es lo que aparece primero? Dolor en la región inguinal. Hay una hipertrofia de los ganglios. Entonces es un mecanismo de defensa. Y la gente que dice, ¿sabe qué? Tengo una herida en mi pie y me salió una seca, dice, ¿no? Ese es el mecanismo. Esos son los linfáticos. Afuera, pero dentro están los linfáticos peritoneales. Por eso cuando uno opera, por ejemplo, un paciente con cáncer, va a ver los ganglios inflamadísimos, hipertróficos. Entonces hay que sacar una biopsia para ver si no hay ya tumor en los ganglios. Entonces hablamos de la clasificación que ustedes han debido ver el año pasado, el famoso TNM, tumor nódulo metástasis. Miren, a los 10 minutos de haberse producido un derrame bacteriano a la cavidad peritoneal, puede detectarse un incremento considerable de endotoxina en la sangre portada. 10 minutos es suficiente para que se produzca esto. Las endotoxinas contribuyen a generar el estado de sepsis y la disfunción hepática temprana. Chicos, uno de los primeros órganos que se altera en un cuadro séptico es el hígado. Por eso cuando hablamos de falla multiorgánica, primero el riñón, después el hígado, después los demás. Los hechos fisiopatológicos que se suceden se pueden resumir en: una vez producida la inflamación de la membrana peritoneal con hiperemia y transudación, esta transudación subserosa o en cavidad libre de líquido, o sea que antes no tenía, se determina la formación de un tercer espacio. Y ese tercer espacio, ¿a qué va a llevar? A una hipovolemia. Pero no es una hipovolemia por pérdida de sangre.
es por secuestro de líquido. Miren, vamos a leer de nuevo. Una vez producida la inflamación de la membrana peritoneal con hiperemia y transudación subserosa en la cavidad, o sea, dentro de la cavidad libre de líquido intersticial, se determina la formación de un tercer espacio. ¿Se acuerdan ustedes que les he repetido muchas veces cuáles son las imágenes que uno ve en una radiografía de un paciente con una obstrucción intestinal o con hilio, pongámosle? Niveles hidroaéreos múltiples, imagen pila de moneda y el famoso signo de Reboque. Y hemos dicho que el signo de Reboque es el edema de la pared del intestino. Entonces, ese edema va a condicionar a la hipovolemia. ¿Por qué? Porque se está formando un tercer espacio por secuestro de líquido. Hay respuesta intestinal inicial con hipermotilidad transitoria. O sea, al comienzo, cuando hay una inflamación, va a haber un hiperperistaltismo. Pero pasado el tiempo, entra en una parálisis del intestino. La famosa ley de Stock, que también les he dicho. Toda serosa inflamada paraliza el músculo vecino. Y el primer músculo vecino de la peritonitis, ¿cuál es? El músculo del intestino, el músculo liso. Y esa parálisis, ¿a qué va a llevar? Acúmulo de líquido. Entonces secuestro. Y volvemos a hablar del famoso tercer espacio. ¿Y qué va a haber en ese secuestro de líquido? Que está quieto, sin moverse, sin peristaltismo. Va a haber proliferación de bacterias. ¿Y cuáles son las bacterias que más aparecen ahí? Coli. ¿Y qué producen coli? Gases. Después aparecen los clostridios que también producen gases. Entonces, esto va a incrementar la pérdida hidroelectrolítica y la virulencia de la bacteria. Y el paciente que presenta distensión abdominal. Miren, todo esto que estamos hablando es un repaso a la fisiopatología de la peritonitis, que ustedes ya lo llevan. Hay también respuesta endocrina con elevación inicial de las catecolaminas, que son las responsables de la vasoconstricción sistémica, de la taquicardia y la sudoración. Aparece la respuesta cardíaca. ¿Por qué? Por la hipovolemia, por el secuestro de líquido. No estamos perdiendo elementos formes, solo líquido, y eso nos va a llevar a una acidosis. A nivel respiratorio aparece una hipoxia progresiva con acidosis metabólica y acidosis respiratoria. No se olviden que los líquidos secuestrados también los va a agarrar el pulmón. Y como hay una hipovolemia, también sufre el riñón, por eso la función renal se ve alterada por la hipovolemia, que favorece la acidosis metabólica. Esta respuesta metabólica pluriparenquimatosa, provocada por la denominada como menor perfusión y oxigenación tisular. ¿A qué nos va a llevar esta menor perfusión, oxigenación? A una isquemia. Pasando primero por una acidosis láctica. ¿Y esa isquemia a dónde va a llevar? A una necrosis. ¿La necrosis a qué va a llevar? A una perforación. Son caminos que no hay donde perderse. Factores involucrados en la peritonitis. Favorecen la infección de la cavidad y los otros son dependientes del huésped. El tipo de germen favorece la infección. Factores locales, hematomas, cuerpos extraños, tejido desvitalizado. Por eso que nunca debemos hacer una sutura en una herida con bordes esfacelados o deflecados. Factores sistémicos, hipoxemia, shock, corticoterapia. Los corticoides son buenos al principio, pero después son nocivos. Llevan una inmunodepresión, desnutrición
microambiente peritoneal. Los factores dependientes del huésped: el tipo de contaminante diseminado, depuración del peritoneo, activación del complemento, depósitos de fibrina y acción de macrófagos y neutrófilos. Nuestra defensa. En este algoritmo vamos a ver la respuesta del organismo. ¿Qué aparece primero? Una lesión peritoneal de cualquier origen. ¿Qué va a llevar esa lesión peritoneal? A edema, a un exudado y a la formación de fibrina. Y por el otro lado, aumento del ilio, lo que les decía. Si el intestino está paralizado, ¿qué va a haber? Distensión. ¿Qué va a haber? Aumento de líquido dentro de la luz intestinal. Ya estamos empezando hablando de secuestro. Y ese secuestro de líquido también les dije que va a afectar al pulmón, entonces va a aparecer atelectasia y va a haber un desequilibrio importante. Y ese desequilibrio va a haber una disminución del aporte tisular de oxígeno. Ya empieza la isquemia. Si ese aumento de líquido y aumento de la distensión, por el otro lado nos va a llevar a un edema, exudado, fibrina y por tanto disminución del líquido extracelular. Ya está empezando la célula a deshidratarse. Y ese líquido, disminución del líquido extracelular, nos puede llevar a una estimulación suprarrenal y una vasoconstricción periférica. También puede haber un aumento de la hormona antidiurética y de la aldosterona. Y eso va a llevar a una oligoanuria. Y el paciente con oligoanuria, ¿dónde va a ir? ¿En qué va a terminar? En una acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica no diagnosticada y no tratada lleva a la muerte. Por el otro lado, esa atelectasia, ese desequilibrio, esa disminución del aporte tisular de oxígeno va a llevar a la isquemia, a un shock hipovolémico y la muerte. Esa disminución del líquido extracelular, donde nos va a llevar a una taquicardia compensadora y un aumento de volumen cardíaco. Entonces, fíjense ustedes de complejo que es la respuesta. Qué difícil es el organismo mantenerse o luchar con una anoxia que le está provocando esta lesión peritoneal. Entonces, ¿por qué se muere el paciente? Por este shock hipovolémico, por la acidosis metabólica, por la disminución de oxígeno y por un encharcamiento y termina con falla multiorgánica. Y la respuesta específica a la peritonitis supurativa aguda viene siempre la agresión. Es más fácil de entender en este algoritmo. Aumenta la virulencia, disminución del mecanismo de defensa, sepsis peritoneal, acidosis metabólica, aumento del edema pulmonar, lesión pulmonar, aumento de la hipoxemia, disminución del volumen urinario, disminución de la presión arterial y del gasto cardíaco. ¿Y dónde llegamos al final? A una coagulación intravascular diseminada, por tanto, muerte. Todos estos problemas va a llevar a una falla orgánica múltiple y muerte. Y esa acidosis metabólica, si hace unos diagnósticos tempranos y tratamiento oportuno, va a haber una respuesta buena. Vamos a volver a la norma, hemos dicho, ¿no? Varias veces. La mejor manera de saber que usted está haciendo un buen tratamiento es volver a la normalidad. Normovolemia, disminución de la temperatura que tenía fiebre, disminución del pulso de la respiración y va a haber un aumento de la presión venosa central y del gasto cardíaco. Pero es haciendo diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Cuadro clínico. Es de importancia fundamental la evaluación de los síntomas iniciales para un diagnóstico rápido y oportuno para hacer el tratamiento adecuado. Existen 3 tipos de síntomas. Síntomas cardinales, síntomas acompañantes o inespecíficos y los síntomas generales. Los síntomas cardinales: dolor progresivo, difuso, empuñalada, contractura de los músculos abdominales, ya no es defensa, es contractura. En principio hay defensa,
pero muy rápido pasan a la contractura. Hay una reacción muscular, el signo de Guénon-de-Mussy. Hemos dicho también que es el signo de Guénon-de-Mussy, que muchos médicos no lo conocen, es el Bloomberg generalizado. Algunos libros antiguos de cirugía dicen signo del tablero de ajedrez. ¿Por qué decimos signo del tablero de ajedrez? Porque donde usted pone el dedo, la mano, la palpación duele, o sea, como si tuvieran en cuadritos su abdomen. Donde usted le pone, duele. Síntomas acompañantes o inespecíficos. Ilio paralítico, vómito. Si hay ilio, va a haber vómito. Hipo, ¿por qué? Por la distensión, por la elevación del diafragma, irritación del nervio frénico. Estreñimiento, ¿por qué va a haber estreñimiento? Porque hay una parálisis del peristaltismo intestinal. En cuanto a los síntomas generales, la fascia febril, sudorosa. Y siempre tenemos que hacer la temperatura diferencial, o sea que puede haber una disociación térmica axilorrectal. Y el pulso, si hay una hipovolemia, va a estar acelerado por la hipovolemia y por la fiebre. Miren esto, para que ustedes tengan en cuenta en su internado y en su provincia. La palpación de un abdomen doloroso debe practicarse con toda suavidad, con la mano apoyada en pleno, acariciando la pared abdominal anterior. No hay que palpar con el pulpejo, no hay que palpar con el talón, es con la palma. Esto nos va a permitir recoger impresiones para una exacta diferenciación entre el hipertono, la defensa o la contractura. Hipertono, defensa o contractura. Y para así deducir qué significado tiene este estudio. Ahora, estamos muy mal acostumbrados cuando dice palpes abdomen. Lo primero que hacemos, le metemos los dedos. Y no es eso la forma. Espérenme un ratito, por favor. Entonces, hagamos la palpación. Cuando usted examina, querido futuro colega, haga todos los pasos semiológicos. Y lo primero que uno tiene que hacer es la inspección. ¿Por qué es importante la inspección? Vamos a ver la distensión. Vamos a ver cicatrices quirúrgicas anteriores. Y bajémosle nomás los pantalones hasta la región inguinal. Pero dígale al paciente, ¿sabe qué, señor? Quiero examinarlo. A disculpar que le baje esto. A igual a las mujeres. ¿Por qué? Pensando en una hernia. En la inspección. Las cicatrices, pensando en que ese paciente fue operado antes y la causa de su dolor sea una obstrucción por adherencia, por bridas. Y examinen al paciente con abdomen así plano y la otra díganle que infle la barriga, brote la panza y palpe.
Si el paciente, cuando usted palpa, tenga en cuenta bien esto, biencito. Si el paciente tiene dolor abdominal y usted palpa abdomen y el paciente le duele al palpar, dígale que infle la pancita. Si al hacer la misma palpación anterior, con la barriga inflada, desaparece el dolor, ese dolor es visceral, o sea, de dentro. Pero si el dolor persiste con la pancita inflada, el dolor es externo. Es externo. Repito, a ver, eso es lo que los residentes siempre me preguntan, ¿por qué? Si usted palpa sin que el paciente infle la barriga, está palpando vísceras, intestino, cualquier cosa, de dentro de la cavidad y le duele. Pero si distiende el abdomen y palpa usted ese abdomen distendido y no duele, quiere decir que el dolor no es de cavidad abdominal, es de... si no duele con la barriga hinchada, quiere decir que el dolor es de cavidad. Pero si persiste el dolor en la pared abdominal con abdomen así inflado, es de pared. Hernias, desgarros, eventuaciones. Háganlo, chicos. Les va a ayudar mucho. Síntomas cardinales. El dolor es una consecuencia de una sensación subjetiva que el médico debe ser capaz de comprender e interpretar. Aquí va algo que siempre yo repito. El único dolor capaz de soportar, que uno pueda soportar, es el dolor ajeno, es el dolor del otro, es el dolor del paciente. Usted le aprieta al paciente y le va a decir que le duele, pero a usted no le duele. Por eso dicen los libros, el único dolor capaz de soportarlo uno es el dolor ajeno. Entonces, una sensación subjetiva. El dolor peritoneal es un pulso doloroso conducido a través de los espinotalámicos. Al comienzo pueden ser bien localizados, pero después hasta el paciente dice me duele aquí, me duele en todos lados. La migración del dolor significa que la localización original del malestar percibido se moviliza a un sitio diferente durante el curso temprano a medio de la enfermedad. El ejemplo típico lo constituye la apendicitis, porque el principio es epigástrico, después mesogástrico, después fosiliaca derecha y después generalizado. Cuando se produce una perforación de víscera hueca, la sensación es más intensa, sobre todo si el órgano comprometido es el estómago. Así, el denominado vientre en tabla es la consecuencia de la irritación del peritoneo ocasionado por el ácido clorhídrico gástrico. Es característico el dolor a la descompresión o el signo de Blumberg, pero si este Blumberg es generalizado, se llama signo de Guénon de Mussy. La contractura de los músculos abdominales es la gran manifestación de la peritonitis. No se debe esperar que sea completa para establecer el diagnóstico. Su punto de partida es el reflejo peritoneo visceral o visceromotor. La duración de la contractura oscila entre 10 y 20 horas. Después de eso, ¿qué aparece? La contractura. Al comienzo aparece como defensa y después viene la contractura. Por eso que los pacientes en la historia clínica van a ver, dice, paciente con abdomen en tabla, plano, doloroso. Y ahí van a decir ustedes, se van a ganar un poroto, van a decir, hay hiperestesia cutánea.
O sea que usted apenas le toca la pared abdominal, el paciente se queja de dolor. La contractura puede faltar en los pacientes con peritonitis que presenten shock séptico, hayan ingerido psicofármacos, hayan consumido alucinógenos, se encuentren en estado de coma o tengan enfermedades neurológicas, trauma craneoencefálico, por ejemplo, con grado menos de 8, o sean ancianos, porque también los ancianos pierden la sensación táctil dolorosa. La defensa muscular es una contractura en parte voluntaria y en parte refleja, ocasionada por la palpación. Esta reacción suele ser tan importante como la contractura, pero más constante, pues solo desaparece en la etapa final del shock. Debe recordarse que el trípode sintomático que define a la peritonitis se denomina peritonismo. Trípode de la peritonitis es el peritonismo. Dolor abdominal continuo o empuñalada. Defensa muscular y la descompresión dolorosa, o sea, el Guénon-Moussy. Dolor abdominal continuo o empuñalada. Defensa muscular y descompresión dolorosa. Peritonismo. Síntomas acompañantes. Los vómitos son uno de los más frecuentes. Cuando la obstrucción intestinal es alta, sobre todo. Y como hay una peritonitis, no solamente del intestino grueso, sino de todo el tubo digestivo, entonces los vómitos son frecuentes. Pero es más rápido los vómitos, son vómitos precoces en problemas intestinales delgados o altos. Al principio son de origen, o son alimentarios, o mejor dicho, con contenido de alimento. Porque si no son vómitos alimenticios, van a decir que uno vive comiendo vómitos, digamos. Luego biliosos y finalmente entéricos. El estreñimiento es más constante que la diarrea. ¿Por qué? Por la parálisis, por el hilio, aunque puede no hallarse en gran número de casos. En el caso de pacientes con colecciones en el fondo de saco de Douglas, no es extraño observar deposiciones pequeñas y frecuentes por la misma irritación del recto. El hilio paralítico es el más constante de los síntomas acompañantes y puede ser localizado o generalizado, dependiendo del tiempo de evolución. Localizado, su diagnóstico radiográfico puede orientar acerca del origen del foco, por la distensión de asas y por el apelotonamiento de asas hacia el lado del órgano afectado. Ahí vamos a ver el famoso asa centinela. Generalizado, tarda entre 24 y 48 horas en aparecer, se expresa radiográficamente con la aparición del signo del reboque. Ve que no es mentira lo que uno les dice, ¿no ve? Edema de las paredes intestinales. Entonces, un hilio o una obstrucción intestinal alta, niveles hidroaéreos múltiples, imagen pila de moneda y signo de reboque. El hipo explica y ocasiona una irritación subdiafragmática por presencia de colección o distensión gástrica. Cuando hablamos de irritación subdiafragmática, hablamos de colección, nos referimos a un absceso subfrénico. Síntomas generales: la fascia de los pacientes peritoneales es variable, pero es característico. Fascia álgica. Y van a ver ojos hundidos, piel seca, una fascia pálida, terrosa, toxémica, ¿no? Fases hipocráticas, acuérdense de semiología, piel húmeda y fría, a veces cianótica, ojos están hundidos, la lengua seca, sabural, y los pómulos rojizos, chaposos. El aspecto del paciente se encuentra inmóvil, en algunas posiciones antiálgicas.
Es típica la descripción en posición de gatillo de fusil, recordando un poquito de semiología. En cuanto a la fiebre, al comienzo se aprecia un aumento persistente de la temperatura axilar, que por lo general llega a los 39 o pasa. El tacto rectal y la palpación bimanual son etapas de la semiología de trascendencia especial ante las dudas diagnósticas. Si al tacto rectal le provoca contractura abdominal y dolor abdominal, ese paciente está con una peritonitis. Por eso le digo que el dedo sirve para todo, menos para hacer hijo. El tacto rectal. En la peritonitis aguda más en declive fondo de saco de Douglas, un explorador avanzado puede determinar si fluctúa, si presenta temperatura o incluso se puede hacer una punción de esa colección que uno puede llegar a palpar. Método de diagnóstico. El mejor método de diagnóstico de peritonitis es clínico. La radiografía convencional no presenta signos inequívocos de peritonitis, pero nos ayuda para eso que hemos dicho: distensión, imagen pila de moneda y todas esas cosas. En la peritonitis localizada, el hilio localizado indica zona de probable compromiso. Muy difícil ser que uno radiológicamente localice. Pero en emergencia mucho que no nos interesa la localización, sino saber, no nos interesa saber si es primera, segunda porción o es intestino delgado o es preso, pero hay una perforación y necesita operarse. El signo de revoque localizado, compromiso de la serosa y nivel hidroaéreo. Si ese nivel hidroaéreo está localizado en fosa ilíaca derecha, por ejemplo, sin equivocarnos, vamos a decir un absceso apendicular. En la peritonitis generalizada, el neumoperitoneo, si existe perforación de víscera hueca. Y neumoperitoneo vamos a encontrar también en perforaciones apendiculares. No se olviden ustedes, chicos, que el apéndice es parte del tubo digestivo, es una víscera hueca. Entonces vamos a validar el famoso signo de Jover o el signo de Pope. Borramiento de los músculos de psoas, ve otra cosa que yo no le miento, es cuando existe un cuadro de irritación peritoneal. Asa distendida, hilio generalizado, signo de revoque generalizado, fibrina, edema intraoperatorio. La ecografía es el primer estudio por imágenes para excluir un abdomen agudo de origen biliar o ginecológico. Hilio biliar. En caso de hilio biliar, no sé quién estuvo en esa cirugía que sacamos un cálculo que obstruía intestino, se puede ver en una radiografía la imagen del cálculo. Signos ecográficos de abscesos, engrosamiento hipoecoico de la pared intestinal, apariencia en diana de la sección transversal, signos ecográficos de plastrón, abscesos, más que todo uno lo ve, pero eso lo palpa. Por eso les decía yo que el mejor método de diagnóstico es clínico y ustedes en su provincia van a hacer diagnóstico clínico. Zona de rigidez y ecogenicidad aumentada en la pared intestinal. En la peritonitis generalizada, ¿qué vamos a ver? Un borramiento, un velamiento del abdomen, una radiografía de abdomen. Eso por presencia de líquido que hay en la cavidad peritoneal. ¿Dónde vamos a buscar una ecografía? En la fosa o en el espacio de Morrison, que es un espacio virtual que se transforma en real cuando hay líquido entre el polo superior del riñón y el borde inferior del hígado. Ahí está el espacio de Morrison. En la emergencia, el manejo de la ecografía se ha transformado para el cirujano en una necesidad quizá como el estetoscopio para un médico clínico, eso es cierto. Pero no nos interesa a nosotros como emergencistas, como cirujanos de emergencia, ser tan preciso, tan específico. Si nosotros vemos en fondo de saco de Douglas líquido,
o en el espacio Morrison líquido. Ese paciente es quirúrgico. Ahora más aún si hay antecedente de trauma. Perforación de víscera hueca puede ser como vejiga o una lesión de víscera maciza, hígado, riñón, vaso. Métodos de diagnóstico. La tomografía computarizada es el estudio inicial cuando se sospecha la existencia de colecciones. Pero no todos los hospitales tienen tomógrafo. Entonces, basémonos en el diagnóstico clínico o en la fase, en la ecografía de emergencia. El costo es elevado, las tomografías son operadores dependientes, en cambio una ecografía lo hace cualquier persona, los residentes, lo interno, cuando tienen deseo de aprender, piden que se les enseñe. En la peritonitis localizada, alta capacidad diagnóstica en colecciones interasas, puede diferenciar entre un flemón y un absceso apendicular, pero tienen que tener mucha experiencia para eso. Nosotros vemos leucocitosis, cronología apendicular de Murphy y signo de Plummer de apéndice, no nos interesa la ecografía. En la generalizada puede mostrar existencia líquida en la cavidad, la infiltración del epíplomo o el mesenterio, el engrosamiento del peritoneo parietal. Es muy difícil de poder ver en una ecografía o una tomografía. Por eso le digo operador dependiente. La videolaparoscopía, sí, cuando hay duda, es importante. Pero si usted está plenamente seguro de su examen clínico, de su historia clínica, ¿para qué va a hacer la paroscopía? Si solamente para hacer diagnóstico, ya está bien. Si al final lo va a abrir, mejor háblalo de una vez. La laparotomía diagnóstica no se hace, solamente se hace la laparotomía diagnóstica en los divertículos de Meckel, que son diagnosticados intraoperatoriamente. Entonces, el diagnóstico clínico, el tratamiento es quirúrgico y no hay vuelta que dar. Diagnósticos diferenciales en abdomen agudo mucho, por eso les decía abdomen agudo quirúrgico, abdomen agudo clínico. El primer problema que debe plantearse el cirujano de emergencia consiste en determinar si se encuentra en presencia de abdomen agudo médico o quirúrgico. La historia clínica, chicos, es fundamental. Debe recordar que la defensa o la contractura muscular puede presentarse por causas centrales, paraplegia, e incluso en simulación psicógena. Si usted examina a un paciente psiquiátrico, pucha, le va a doler hasta la uña. Si usted examina a un paciente, a un reo, también. ¿Por qué? Porque prefiere estar en un hospital y no en la cárcel. Algunas otras causas originarias pueden ser de carácter medular, como la tabes dorsal y la encefalitis, o incluso refleja, como el cólico renal. No se olviden que el cólico renal refleja hacia la cavidad abdominal. Por eso que uno busca los puntos ureterales superior, medio e inferior, y el inferior lo busca con el tacto. Una vez definido el cuadro como un abdomen agudo quirúrgico, la causa peritoneal, dolor, defensa y descompresión, y una buena anamnesis, un buen examen físico, corroborado por laboratorio por lo menos, aunque no tenga imagen. Tiene usted el diagnóstico de precisión. Tratamiento general, ¿qué haríamos con un paciente que está con dolor abdominal? No le pongan calmante. Primero examínenlo y si es dudoso incluso, no le den calmante para que el paciente no enmascare su cuadro quirúrgico. ¿Qué hace la mayor parte de los médicos en las provincias? Le ponen un calmante. El paciente se va a su casa sin dolor, pero vuelve 4 o 6 horas después ya con una peritonitis. ¿Qué le hacen en el campo? Le ponen enema a los pacientes con dolor abdominal. Y si nosotros recordamos la fisiopatología de la apendicitis, vamos a darnos cuenta, chicos, que no
es aconsejable colocar enemas, porque usted le coloca enemas, ese enema va a llegar hasta el apéndice, lo va a distender más y lo va a perforar, contraindicado. Intubación nasogástrica y vesical, ¿para qué? Para disminuir la distensión gástrica y disminuir o controlar el flujo urinario. Control hemodinámico mediante catéteres subclavio o yugular interna si el paciente está muy deshidratado, para medir presión venosa central. Y si no, póngale una sonda Foley para ver cómo está hidratándose. Análisis permanente de las funciones vitales. ¿Qué significa eso? Controlar signos vitales. Y eso lo van a hacer ustedes. Además de los estudios habituales y de laboratorio, se solicitarán siempre electrolitos séricos, creatinina, urea y creatinina para la función renal. Hepatograma si tenemos un cuadro de una peritonitis de varios días de evolución para pensar en una falla orgánica múltiple. El elemento central del tratamiento inicial es la reposición hídrica endovenosa. ¿Y esto se va a hacer con qué? Con controles de ingreso y egreso. No es tan importante la glucosa, salvo que el paciente hubiera estado en ayuno de 4 o 5 días, entonces póngale paralelo a una glucosa, porque el paciente necesita glucosa para nutrir su cerebro. El control de enfermos añosos e insuficientes renales cardíacos debe ser más estricto. Antibiótico terapia. En principio, si estamos frente a un paciente con irritación peritoneal, empecemos con un triple antibiótico, siempre y cuando tenga buena función renal. Cefalosporina, metronidazol y aminoglucósido, si tiene buena función renal. Y después ya hará el cultivo, antibiograma y le dará el antibiótico que realmente necesita, pero no lo puede dejar sin antibiótico al paciente 72 horas hasta que salga el cultivo. Los anaerobios más comunes son los bacteroides, Clostridium y Peptostreptococcus. Los aerobios gram negativos más frecuentes son la Escherichia coli y las enterobacterias. Escherichia coli se mete por donde le da la gana y siempre hay que utilizar 3 antibióticos. Y para esto es un buen antibiótico el metronidazol. Pero no se olviden que el metronidazol es gastrolesivo y produce vómitos, ¿no? La cándida es otra oportunista que está a menudo, entonces siempre hay que darle también fluconazol. En los enfermos inmunodeprimidos deben eliminarse los focos sépticos con mayor rapidez. Pacientes con absceso hay que drenarlo. Pacientes con cualquier tipo de infección hay que drenarlo, hay que debridarlo. Para los aerobios gram negativos, los antibióticos de inicio son aminoglucósido, clorfenicol, que ya no se está utilizando, ya desapareció del mercado, entonces para eso utilizamos el metronidazol y la cefalosporina de tercera generación. En casos muy graves, inmunodeprimidos, diabéticos, utilicemos el imipenem o el meropenem. En cuanto al tratamiento del dolor, miren, la inestabilidad hemodinámica, la sospecha de sepsia abdominal o la necesidad de control más intensivo por los antecedentes obligan al traslado a unidades de cuidados críticos. En estos pacientes, por eso decimos el tratamiento del dolor, mientras usted no haga el diagnóstico, no le ponga calmante. Póngale su suerito hasta que el paciente localice el dolor o el dolor que parecía generalizado se confirme. Y después ya haga el tratamiento que necesita el paciente, aunque sea analgesia continua. El algoritmo diagnóstico en el abdomen agudo peritoneal. Abdomen agudo peritoneal. Fiebre, leucocitosis, reacción peritoneal. Esta leucocitosis hay que tener mucho cuidado. El hecho de que esté disminuido no significa que no sea una peritonitis. Puede ser pacientes anérgicos, diabéticos, o ya sea un cuadro séptico. Pero veamos los linfocitos y los segmentados.
Si los segmentados están por encima del 67%, que son los valores normales, y los linfocitos están bajos, hablamos de un desvío a la izquierda. Entonces significa que igual el paciente está séptico. Entonces, fiebre, leucocitosis, reacción peritoneal, ¿qué vamos a hacer? ¿Radiografía de abdomen o una ecografía? Si el paciente en la radiografía tiene el signo de Pope, tenemos que hacer diagnóstico diferencial para excluir una isquemia o una trombosis mesentérica aguda. ¿Cómo? Haciendo enzima cardíaca y haciendo el dímero D. Si una isquemia intestinal aguda, pero sin isquemia, la primera opción sería una videolaparoscopía. Si es con isquemia, la parotomía directamente. Si no hay neumoperitoneo, si no hay Pope, hagamos una ecografía, una tomografía. Si hay líquido en la cavidad abdominal, volvemos a ver si es una isquemia o una trombosis mesentérica y seguimos los mismos pasos. Si no hay colección líquida, es tratamiento médico, hay que hacerlo por 12 horas y evaluarlo de nuevo. Si mejora, a caballo ganador hay que seguir apostando, seguimos con el mismo tratamiento, pero si no mejora va directamente a una video o a una laparotomía. El tratamiento quirúrgico se basa en 9 etapas independientemente de la causa de la peritonitis secundaria. Anestesia. Cuando es peritonitis es mejor la anestesia general por 2 motivos principales, hay varios, pero 2 motivos principales. Primero, cuando usted está con una general, usted puede meter las manos al diafragma y lavar bien el subdiafragmático y la cara superior del hígado. Si está con una anestesia raquídea peridural, no puede hacer eso porque lo va a taquicardizar. Y como la anestesia raquídea peridural es para abajo, entonces el paciente va a sentir dolor cuando usted le meta la mano para lavar. 1 y 2. La anestesia general produce una muy buena relajación, entonces usted puede separar la cavidad abdominal bien. En cambio, la raquídea, la peridural no relaja músculo. En el abordaje, si va a ser la laparoscopía, bueno, no hay problema. Pero para hacer la laparoscopía, tiene que ser con anestesia general, porque usted tiene que distender, inflar ese abdomen, va a reducir, va a elevar el diafragma, va a producir disminución de la mecánica respiratoria, entonces tiene mucho cuidado también con eso. Pero si usted está seguro que una peritonitis es una laparotomía. Grandes incisiones, grandes cirujanos, dicen los autores antiguos. La mediana suprainfraumbilical es el mejor abordaje para una buena exploración del abdomen. Lo que decían antes los cirujanos, hagan la semiología del abdomen abierto. Tiene el abdomen abierto, empieza por hipocondrio derecho, va por la parte gástrica, hipocondrio izquierdo, y revisa todos los cuadrantes. A eso llamaban semiología del abdomen abierto. Tome muestra para cultivo y antibiograma. Eliminación del foco séptico, si es apéndice, sáquelo. Si es una perforación gástrica, resuelva su perforación. Lavado profuso, mínimo 4 o 5 litros de suero fisiológico tibio. Debridamiento de todos los tejidos desvitalizados en caso de peritonitis. Puede el peritoneo estar necrosado ya. Drenaje. Le vuelvo a repetir que la parte del abdomen inferior es la que mejor absorbe. Entonces el paciente semifolio y los drenajes tienen que estar localizados en fondo del saco de Douglas. Síntesis de la pared. Aquí viene una gran controversia. Algunos dicen, yo la ve con 10 litros de suero, y entonces lo cierro, le dejo un drenaje. Otros dicen, bueno, yo la veo también con 10, pero no le dejé drenaje porque estaba limpio. Nosotros preferimos hacer la laparostomía contenida, por eso aquí habla de abdomen abierto y contenido. Por una malla, por una bolsa
bolsa de borraje o bolsa de Bogotá, una media nylon. Usted puede poner un cierre al medio y pegarlo, suturarlo a la aponeurosis. Y usted lo mete al quirófano cada 48 horas o 72 horas a ser lavado, el famoso second loop. Se debe recordar que el pronóstico de una peritonitis difusa depende del tipo de germen, del estado previo del paciente y del tiempo de evolución, del tiempo cuando llegó al hospital. Miren, por ejemplo, esto. Un neumoperitoneo B en el lado izquierdo de ustedes, en el lado derecho del paciente, una línea, si pueden seguir mi flechita, hay una línea negra aquí, ¿no? Ese es el neumoperitoneo. Ese es el signo de Pope. Y un asa intestinal distendida. Entonces el paciente con hilio. Síndrome perforativo. Su nombre mismo indica. Perforación de una víscera. Y este síndrome perforativo, lo primero que aparece después de la perforación es el dolor. Para eso es el examen clínico, el examen semiológico. Un golpe con abdomen sin herida, en abdomen sin herida puede producir perforación. Yo he operado unos 3 casos de soldaditos, los famosos cortos que le dan al descuido a uno en el cuartel, en el epigastrio, puede producir perforación. Entonces, y el dolor es inmediato. El dolor es muy intenso y cada vez que pasa, el dolor aumenta por la pérdida de líquido del contenido intestinal o gástrico hacia la cavidad, o bilis hacia la cavidad peritoneal. Miren, etiología del síndrome perforativo. Esofágica e instrumentales, o sea, la endoscopía por cuerpos extraños. Enfermedad de Boerhaave, por ejemplo, la perforación esofágica por un cuerpo extraño, que nos va a llevar como complicación la mediastinitis. Es tema que hemos avanzado también. Enfermedad por reflujo, con hernia o sin hernia, de hiato estamos hablando. Y cosméticas. ¿Quiénes? Porque cosméticas, las bariátricas. Gastroduodenales por lesiones agudas, úlceras, neoplasia o agresión medicamentosa, los AINE famosos. Generalmente ocurren en la cara anterior por úlceras pépticas, postpilóricas, yeyuno ileales, por cuerpos extraños, los famosos ilios biliares, por gangrena, la pared intestinal, la brida o vólvulo, o por trombosis isquémica. Divertículos yeyunales, enfermedad tromboembólica de la arteria mesentérica superior, divertículo de Meckel complicado. Y en las colónicas, la colopatía es la más frecuente. Perforación en apendicitis, cuando hay un apéndice gangrenoso. Enfermedad tromboembólica de la arteria mesentérica inferior. Iatrogénicas en las colonoscopías. Traumáticas de cualquier origen, trauma abdominal o a través del retroperitoneal. Oclusiones tumorales perforadas. El diagnóstico es clínico también. Dolor. Pero aquí tenemos que buscar la causa. El paciente dice, estaba jugando fútbol, me dieron un rodillazo o me dieron un golpe y empezó el dolor y fue aumentando de intensidad que ya no me permite ni siquiera echar. Y el paciente toma analgésicos y calma el dolor o busca una posición antiálgica. Cuando estoy echado así no me duele, pero me muevo y me duele. La reacción de una rectinoscopía previa a la aparición de un cuadro de dolor abdominal brusco debe hacer sospechar una posible perforación, colonoscopía. Rectosigmoidoscopía.
La característica del examen físico varía de acuerdo con el lugar de la perforación. 1, 2, el tiempo transcurrido y los factores propios del paciente. El examen clínico en los ancianos, los enfermos neurológicos y los pacientes en estado de coma no tienen la misma eficacia, porque los pacientes no refieren dolor, son anérgicos. Ahora bien, en la forma clásica se evidenciará el vientre en tabla, el vientre doloroso a la palpación superficial y profunda, dolor a la descompresión. La percusión revela la desaparición de la matidez hepática, el famoso signo de Jover. Hay disminución de los ruidos hidroaéreos progresivamente hasta que desaparecen y el paciente empieza a tener distensión. El paciente suele estar quieto, la movilización exacerba el dolor. Hay leucocitosis en el laboratorio, en principio es moderada, después aumenta mucho y cuando hay un cuadro de sepsis, esos leucos empiezan a caer. Hay leucopenia, pero suele haber linfocitosis al comienzo y después hasta los linfocitos bajan y aparecen las células inmaduras del hemograma de Seeling, que son los callados. Tenemos que aclarar lo siguiente: la cantidad de aire libre intraabdominal detectable con el paciente en decúbito lateral izquierdo es de 1 a 2 centímetros cúbicos. Es muy difícil, chicos, a veces valorar un neumoperitoneo con paciente en decúbito lateral o en paciente de decúbito dorsal, pero con una placa lateral. Por eso que la sensibilidad baja hasta el 76%. La mejor forma de sacar y ver un aire subdiafragmático en el paciente o sentado o parado. Es mayor la sensibilidad para hallar neumoperitoneo en una radiografía de tórax en posición lateral que de frente, siempre y cuando el técnico pueda sacar una buena radiografía. Nosotros en el hospital no pedimos radiografías laterales, siempre pedimos en un paciente de pie si el paciente puede estar de pie. Si el paciente no puede ponerse de pie, entonces vamos a la posición lateral. Debe establecerse en toda ocasión diagnóstico diferencial entre el neumoperitoneo y el pseudoneumoperitoneo, o también conocido como el signo de cuando el colon se mete al hígado, ¿qué se llama? Signo de chilaiditiis. Falso neumoperitoneo. Ante la sospecha de perforación están contraindicadas la endoscopía y los estudios contractados con bario, porque el bario es muy irritante del peritoneo. La tomografía computarizada es un estudio de gran precisión para el diagnóstico pico del neumoperitoneo. Perforación duodenal tras vena, tras una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica puede darse. No se olviden que en la ERCP se hace papilotomía y esa papilotomía puede perforar duodeno. Por eso que todo paciente que se hace ERCP y papilotomía debe quedarse internado por lo menos 24 horas, porque en principio esa perforación iatrogénica, el líquido va a ir al retroperitoneo y no va a haber irritación peritoneal, pero después de 12 a 24 horas la irritación peritoneal es franca. La úlcera gástrico-duodenal perforada, lo mismo. El antecedente es fundamental. Pacientes tomadores de omeprazol, de antiácido, pacientes tomadores de AINE, de cualquier origen. Y estas perforaciones, sobre todo la duodenal,
tiene muy alta mortalidad. Por eso que el diagnóstico de trauma duodenal en un paciente con una perforación duodenal en un paciente con trauma, el diagnóstico tiene que ser preciso. Hemos dicho que la radiografía no va a mostrar POPE porque el duodeno es retroperitoneal en su mayor parte. Pero una tomografía, una sonda nasogástrica colocada y poniéndole contraste, si el contraste pasa al duodeno, significa que no hay lesión, pero si el duodeno, el contraste se extravasa, significa que hay una lesión duodenal y ese paciente tiene que operarse pronto. El antecedente es importante: fumadores, bebedores, pacientes sometidos a estrés, son factores desencadenantes de estas lesiones gastroduodenales. La úlcera de la cara anterior se perforan hacia la cavidad peritoneal y originan peritonitis, pero las otras van al retroperitoneo. Y no se olviden que el retroperitoneo que tiene tejido laxo y va a ser muy pronto un cuadro de infección del retroperitoneo o absceso retroperitoneal. Y el retroperitoneal tejido laxo, al tercer tejido laxo, no tiene buena irrigación, entonces la infección es tremenda. Causas de neumoperitoneo y pseudoneumperitoneo: perforación de víscera hueca, úlcera, enfermedades diverticulares del colon, apendicitis gangrenosa, traumatismo, neumatosis intestinal en la trombosis mesentérica, posoperatorio por punción, posalpingisterografía en pacientes que hacen estudios para ver si las trompas están permeables. En caso de que la paciente no pueda embarazarse, hacen esos estudios. En pseudoneumperitoneo, que les dije, chilaiditiis, neumotórax basal y absceso sofrénico. Este neumotórax basal es importante en la historia clínica y el antecedente del paciente, de la patología del paciente. Y ver si hay irritación peritoneal, entonces tenemos que sospechar nada más que hay una lesión de la cavidad peritoneal. Si no hay irritación peritoneal, hablamos de neumotórax basal. Raro, pero puede haber. El cuadro clínico, en la patología perforativas, el dolor comienza a los pocos minutos de haberse producido la lesión. Dolor abdominal agudo y que va aumentando paulatinamente como pasan las horas. Va a haber una irritación frénica. Y cuando hay un absceso subfrénico o cuando hay ereso diafragmático, aparecen las famosas omalgias, dolor en los hombros. Y eso presenta a un paciente que se opera de vesícula laparoscópica. La primera 24 horas aparece omalgia. ¿Por qué? Porque el diafragma está elevado. Y en esta neumoperitoneo perforativo, el diafragma se va a elevar por el aire. Es excepcional la coexistencia de hemorragia digestiva alta. De existir, se debe pensar en el sangrado de una segunda úlcera o de una gastritis. Es muy difícil encontrar úlcera gástrica y duodenal. No digo que no exista, es difícil. Y es muy difícil que se perforen las dos y que sangren las dos. Cuando hay hemorragias digestivas, el paciente va a terminar haciendo un shock hipovolémico hemorrágico, no por volumen. El diagnóstico es muy fácil hacerlo. El antecedente, el inicio del dolor, la evolución del dolor y el antecedente de medicamento que el paciente tiene. ¿Qué toma? ¿Qué medicamento? ¿Cuánto tiempo? Y por la imagen, el signo de Jover. Diagnósticos diferenciales: dolor epigástrico y cardíaco. Pancreatitis. En las pancreatitis tenemos que tener en cuenta la irradiación del dolor y en el laboratorio la elevación de la amilasa.
En las peritonitis biliares, antecedentes de cólicos biliares a repetición o antecedentes de procedimientos endoscópicos para tratar esos cálculos de la vía biliar. Si eso va acompañado del dolor que se inicia en hipocondrio derecho, antecedente de lo mismo, repetición, más distensión y vómito, y una radiografía de abdomen que nos va a mostrar niveles hidroaéreos, imagen pila de moneda y además signo de Rabot, que significa hilio biliar. Y recién hemos visto el esquema intestinal perforante. ¿En cuáles? ¿En qué paciente? En los pacientes de evolución abdominal. Y realmente son pacientes mayores o antecedentes cardíacos, arrítmicos, hipertensos, chagásicos incluso. Colopatía diverticular complicada. Los divertículos de colon generalmente son del colon izquierdo y más predominantemente el sigmoide. Antecedentes de pacientes con dolor abdominal en el hipocondrio izquierdo, en el flanco izquierdo. A repetición son pacientes con sospechas de divertículo. No se olviden que los divertículos tienen 3 complicaciones: inflamación, hemorragia y perforación. Y las peritonitis de origen apendicular es otra patología para hacer diagnóstico diferencial. El tratamiento va a depender de cómo haga usted el diagnóstico, en qué tiempo lo haga o por lo menos sospeche de la patología. Si usted hace un buen diagnóstico, con seguridad que va a ser un buen tratamiento. Y el tratamiento de todas las perforaciones son quirúrgicas. No existe un tratamiento clínico en perforación de perforaciones gástricas o duodenales. Por eso dice que la perforación ulcerosa es patrimonio de cirugía. Cuando usted haga una laparotomía y vea una perforación, haga una biopsia. Hay que hacer una biopsia porque puede ser que esa úlcera hubiera sido o sea asiento de un cáncer. Entonces hay que hacer una biopsia y después hacer la reparación. Me imagino que les han dicho cómo se hace el tratamiento de las úlceras pilóricas, ¿no? Se lo abre en forma longitudinal, se llama cirugía de Mikulicz. Entonces usted hace en forma longitudinal 2 centímetros hacia duodeno y 2 centímetros hacia estómago y lo cierra en forma transversal. Si usted lo cierra en forma longitudinal, va a llevar al paciente a un síndrome pilórico por una obstrucción para una estenosis. Entonces abre longitudinal y cierra transversal. Y lógicamente que siempre se tiene que hacer abundante lavado. De no contar con este método de tratamiento, si usted no tiene un cirujano capacitado para hacer un hospital, se ponga líquido, ponga antibiótico, calme el dolor, hidrátelo al paciente y lo deriva. Pero en su hoja de referencia diga que le puso analgésico. Y si usted está seguro que es una peritonitis, inicie el tratamiento antibiótico. Ponga su sonda nasogástrica, ponga su sonda Foley y lo deriva para que el cirujano, y el tratamiento es una laparotomía mediana suprainfraumbilical. Los divertículos, como dijimos, generalmente se presentan en pacientes añosos, entre 50 y 60 años, antecedentes de dolores abdominales a repetición, calman con algún analgésico, algún antiinflamatorio que toma. Generalmente están en el colon sigmoide, aunque no es raro encontrar pandiverticulitis en todo el colon. Y muchas veces uno encuentra un divertículo solitario en el ciego y el paciente viene con dolor en fosa ilíaca derecha. Uno entra con el diagnóstico de apendicitis y se encuentra con un tumor inflamatorio de ciego y tiene que hacer una microlectomía derecha.
lo manda a patología y es un tumor inflamatorio por un divertículo inflamado del colon. Estos divertículos pueden complicarse y las complicaciones más temidas son la hemorragia y la perforación. La hemorragia porque el paciente hace una hipovolemia cataclísmica a veces. Y la otra es la perforación, que tiene un tratamiento inmediato, laparotomía exploradora y colostomía. Estos divertículos primero empiezan con un engrosamiento, como cualquier problema inflamatorio. Una de las causas de los divertículos es la dieta pobre en fibras. Son pequeñas herniaciones o engrosamientos saculares del colon. Ahora, estos divertículos tienen su propio vaso, por eso cuando se inflaman demasiado, una semilla pequeña le entra al divertículo o un pedazo de materia fecal, lo inflama, hay hemorragia y después perfora. Como resultado de este proceso inflamatorio va a haber un acortamiento del mesocolon. Y esta pared engrosada tiene la apariencia de como si se hubiera encogido. Por eso dicen que tiene un aspecto de acordeón. La colopatía diverticular dolorosa se cura con tratamiento clínico que le va a dar antibióticos, generalmente metronidazol o ciprofloxacina, y dele un antiinflamatorio. En una semana el paciente está bien. Está contraindicado en estos pacientes con diverticulitis la colonoscopia, porque para hacer la colonoscopia hay que inflar el colon y un divertículo inflamado lo va a perforar. Entonces, las complicaciones de los divertículos: inflamación, tratamiento clínico. Hemorragia, puede uno hacerle un enema varitado. Como el vario es denso, puede taponar esos divertículos que están sangrando y para el sangrado. Pueden hacer esclerosis de esos divertículos sangrantes. O en caso de que no se pueda lograr un tratamiento clínico, va a una cirugía. Aquí viene el gran problema, porque usted no va a saber cuál de los divertículos es el que sangró. Entonces, si el paciente tiene muchos divertículos sigmoides, tiene uno en el transverso y tiene uno en el ascendente, sáqueselo todo el colon, porque usted no va a saber cuál divertículo es el que sangró. Y usted le saca el sigmoide que tiene más, le sigue con hemorragia al paciente. Entonces, en esos casos la colectomía es importante. El tratamiento quirúrgico, como le digo, ¿en qué consiste? En eso, dependiendo de la complicación. Si es perforación, es colostomía. Pero si es hemorragia, colectomía. Si el colon tiene divertículo, así sea uno. Así sea uno. Si es una diverticulitis, solamente antibiótico y reposo en cama. Por eso dice que el metronidazol, nosotros también utilizamos el metronidazol, pero más utilizamos la ciprofloxacina. Lo que les decía otra vez, durante este periodo de diverticulitis, eviten los enemas, eviten los estudios de colonoscopía, ni siquiera laxantes. A ese paciente usted tiene que prohibirle que consuma verdura o fruta que tenga semillas pequeñas, como el tomate, la guayaba, por ejemplo, la tuna. El 85% de los casos con este tipo de tratamiento cede, pero hay que estar pendiente ante cualquier eventualidad. La perforación o peritonitis generalizada se la trata como una peritonitis. Si es perforación, pero si hay hemorragia más perforación, colectomía. Si es solo perforación y no hay hemorragia, entonces una colostomía del lugar donde se perforó. Es importante que nosotros hagamos un buen seguimiento, una reanimación intensa. ¿A qué se refiere? Buena hidratación.
sonda nasogástrica para descomprimir el estómago, sonda Foley para medir diuresis y volemia. Es importantísimo que el paciente se quede hasta que cumpla por lo menos una semana de tratamiento. Ahora, si el enfermo está con un signo de irritación peritoneal, uno tiene que buscar el lugar donde estaba perforado. Y si hay perforación, nunca suture un divertículo perforado. Nunca. Porque va a hacerle punto a un colon que está inflamado y al pasar el punto lo va a desgarrar y cada vez lo va a hacer más grande. Antibióticos, reposo, y hay que tener mucho cuidado con la fisioterapia respiratoria. Las posibilidades quirúrgicas se dividen en dos grandes grupos. Las operaciones son las cuales se deja el segmento in situ, o sea, en el lugar. Es importante que tengamos en cuenta esto, chicos. Si es sangrado y no se pudo controlar, colectomía. Si es perforación, hay que sacar ese fragmento de colon que está perforado y hacer una colostomía. La sutura y drenaje de la perforación colónica, la limpieza peritoneal y la colostomía. Sutura y drenaje de la perforación colónica. Aquí, miren, sus 4 grandes desventajas. Se debe reoperar al paciente para resecar el segmento enfermo y realizar una tercera cirugía para el cierre de colostomía, eso después de 4 a 6 meses. Tras la primera cirugía queda el foco séptico dentro del abdomen, entonces hay que dejar con la parostomía contenida para volver a lavar. Presenta alta mortalidad, por eso le decía que mínimo 7 días el paciente con antibiótico endovenoso, triple medicamento. Requiere mucho tiempo de internación. Las posibilidades quirúrgicas se dividen en dos grandes grupos: exteriorización y extirpación quirúrgica. Exteriorización, que es una colostomía. Extirpación es resecar el colon. Y todos estos pacientes donde usted hace una laparotomía por un divertículo perforado, siempre termina en ostomía. Muchas veces algunos han aprovechado esa perforación para dejarle una colostomía en asa. Amplía la incisión de la perforación y lo abocan al exterior. Se llama exteriorización de la perforación. La extirpación quirúrgica, resecar intestino y anatomosar es un gran riesgo. Entonces mejor hacer la extirpación, cerrar el muñón distal y hacer la colostomía. El paciente se va a sentir mejor. La enfermedad isquémica mesentérica ya lo hemos hablado en la anterior clases. Trombosis isquémica mesentérica. Esta trombosis isquémica mesentérica aguda, crónica, trombosis venosa mesentérica, isquemia focal segmental intestino delgado, isquemia colónica. Esa es la que hemos visto en la anterior clase, así que no vamos a redundar en esto. Ahora, la conclusión completa de los vasos mesentéricos, si es de origen embólico, si el diagnóstico es temprano, embolectomía. Embolectomía, tratamiento anticoagulante, reposo. Pero ese reposo tiene que ser muy controlado, porque son los pacientes que pueden hacer trombosis de miembros inferiores. Entonces la fisioterapia, si no deambula el paciente, es fundamental. En la trombosis mesentérica, el dolor comienza en el epigastrio o el mesogastrio para después generalizarse. Y la aparición es brusca, es cuando un trombo se desprende y va a hacer un émbolo a distancia. El diagnóstico de las trombosis o isquemia mesentérica o abdomen agudo mesentérico vascular es basado en el alto índice de sospecha y el antecedente de enfermedad cardiovascular. El paciente puede presentar ilio, puede presentar vómito,
Como estos pacientes hacen secuestro, hacen tercer espacio, entonces el paciente va a presentar taquicardia e hipotensión. Es una angiografía. La flecha que está a su derecha muestra el catéter por donde pasa y la otra flecha muestra el sitio exacto donde está la trombosis. El tratamiento, en principio, depende qué isquemia, si una trombosis arterial o venosa, pero lo primero que vamos a hacer es calmar el dolor, disminuir la distensión gástrica con sonda, medir volemia a través de una sonda nasogástrica y hacer el examen clínico semiológico, teniendo en cuenta el antecedente de su patología. Entonces, ¿qué vamos a utilizar en principio? Antiagregante plaquetario por lo menos o anticoagulante. Hemos utilizado la heparina de bajo peso molecular. Ahora, si ese paciente es diagnosticado tempranamente, hay que hacer una laparotomía, buscar el origen de la arteria mesentérica, que es a nivel del ángulo de 3, y hacer una arterotomía, pasar una sonda de Fogarty y extraer el coágulo. Pero antes de eso, usted tiene que poner una pinza vascular, un bulldog o una Satinsky, para que cuando usted arrastre el coágulo con la Fogarty no se pase para arriba. Entonces, hace la embolectomía, coloca su terapia trombolítica intraarterial y después mantiene la terapia trombolítica por vía oral. Para estos diagnósticos, el antecedente, el Doppler, la angiografía son importantes. Entonces, chicos, el único amigo de este niño es su casa del árbol, pero ahora se mudará a otra ciudad y debe despedirse de ella para siempre. Como último recuerdo. Que se despida. Bueno, chicos, entonces, con esto damos por concluida nuestra materia. El examen es el sábado 9 a mediodía. El 21 es a las 12 también a mediodía jueves. La segunda instancia es el 29 a las 12 también. Este sábado, después del examen, vamos a hacer después, vamos a hacer compartir una cosita para que podamos comer y nos vamos a despedir. Entonces, y el 11 empieza su examen de práctica. Chicos, por favor, estamos en quinto. No nos quedemos. Hasta segunda instancia le puedo aceptar. Mesa, olvídense de la mesa. Vuelven a quinto. Entonces, por favor, estudiemos. Tenemos tiempo. Yo sé que están en una semana horrible de exámenes, pero para eso son estudiantes y son jóvenes. Estudiar. Muchas gracias, chicos. Les voy a pasar su diapositiva de este tema para que estudien.